Me da mucho gusto estar con ustedes en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y ricamente a cada uno de ustedes. Es un placer nuevamente poder estar por acá, por la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día de la ciudad de West Palm Beach, el estado del Sol, la Florida. Gracias al Señor que estamos por acá un par de días cumpliendo con unas grabaciones que estamos teniendo con el Pastor Pérez, programa de televisión. Así que sigan orando por ese maravilloso proyecto para que Dios permita que cuando esos programas salgan al aire en su debido tiempo, sean de mucha bendición para todas las personas que los hayan de escuchar o de ver por la televisión. En esta hora vamos a estudiar, a repasar, como queramos llamarlo, porque muchos de ustedes conocen estos temas, son familiares para nosotros, algunos tal vez no los conocen, pero es importante abordarlos porque están en la palabra del Señor. Se habla muy poco de este tema a veces en nuestra iglesia y la gente a veces no le gusta hablar de estos temas porque los ministros, muchos de ellos dicen que estos temas le meten miedo a la gente y la iglesia no es para meterle miedo a la gente, pero nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios habla de esos temas y si están en la palabra de Dios nosotros tenemos que entenderlos, hermanos, tenemos que estudiarlos, tenemos que escudriñarlos. Hoy vamos a empezar una serie nueva, quizás en nuestras próximas visitas por acá por West Palm Beach, pues tengamos el privilegio de continuar con estos temas. No lo vamos a poder abarcar en todo en esta hora, pero una serie que hemos titulado El tiempo de angustia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de ese tema, el tiempo de angustia? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esos mensajes tal vez en nuestras iglesias donde nosotros nos congregamos? ¿O cuándo fue la última vez que usted escuchó esa palabra, el tiempo de angustia? Usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Quién dice eso? Bueno, el tiempo de angustia es un periodo, oigan bien, que va a llegar muy pronto, pero ese tiempo de angustia va a afectar especialmente a todos aquellos que sean fieles a Dios en el tiempo del fin. Es un tiempo de prueba, mis queridos hermanos, que va a pasar el pueblo de Dios en esta tierra cuando la gracia, o sea, cuando el tiempo de prueba se cierre en el cielo. Es muy importante que nosotros pensemos en eso, porque ahora mismo, de acuerdo al libro de Hebreos, ustedes lo han estudiado, no tenemos que leer esos textos, ahora mismo Cristo Jesús está en el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos 8, 1 y 2, usted lo puede leer allí, intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, está haciendo una obra ¿de qué? De juicio, investigador, y está haciendo una obra de intercesión en favor nuestro. Ahora, mis hermanos, ahora en el momento que yo les estoy hablando a ustedes, todavía Cristo está intercediendo por usted y por mí. O sea, todavía tenemos libre acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Todavía podemos obtener misericordia de Dios. Todavía podemos obtener perdón de nuestros pecados si así lo anhelamos. Y todavía tenemos la oportunidad de entregar nuestras vidas al Señor. Pero es un tiempo que no va a estar siempre disponible. Porque cuando esa oportunidad se cierre, hermanos, eso quiere decir que el tiempo de prueba habrá terminado para toda la humanidad, incluyéndolo a usted que me está escuchando en esta hora, a nuestros amigos que nos están viendo a través de este video y a todas las personas o la raza humana. Así que tenemos que pensar en eso. Vamos a volver a leer el capítulo 12 del libro de Daniel y el versículo 1 que tuvo la lectura nuestro hermano Julio Santana, muy importante texto. Nosotros debemos de meditar en ese versículo, debemos de considerarlo, debemos estudiarlo y analizarlo. Dice Daniel capítulo 12 y el versículo 1, en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese tiempo del fin, cuando llegue este tiempo, dice, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel en la Biblia?
Miguel es Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 12 del 7 al 9 dice que hubo una batalla en el cielo? Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles. Dice así que Miguel se levantará. ¿Quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, dicen sus versiones, ¿verdad? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, lo que nos está queriendo enseñar la Biblia, hermano, en este texto, no hemos leído la última parte, ya la vamos a leer, está diciendo la Escritura que viene un tiempo, hermanos, sobre esta tierra de angustia, dice, cual nunca hubo desde que hubo gente en este planeta. O sea, el tiempo de angustia que va a venir muy pronto va a ser un tiempo de una prueba muy grande para el pueblo de Dios. Nosotros debemos de conocer esto, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos confrontados con ese tiempo, cuando llegue, necesitamos estar preparados para soportar ese tiempo de angustia. Si nosotros no nos preparamos desde ahora, con anticipación, cuando ese tiempo llegue, no vamos a poder soportar ese tiempo de angustia. Dice el versículo 1, la última parte, pero en aquel tiempo será libertado, ¿qué? Tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, por supuesto. Nuestros nombres deben estar escritos en el libro de la vida, mis hermanos. Y todos aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán libertados cuando ese tiempo de angustia llegue. Y es por eso que nosotros debemos de considerar eso seriamente, muy importante. Cuando la gracia en el cielo se cierre, hermanos, van a ocurrir muchos eventos en esta tierra. O sea, cuando el tiempo de prueba se cierre. En inglés dice probation time. O sea, el tiempo de prueba. Ahora nosotros estamos viviendo bajo ese tiempo de prueba. Todavía Dios nos está dando una oportunidad. Muy pronto esa puerta de gracia o de prueba se va a cerrar en el cielo, hermanos. Así como se cerró la puerta del arca en los días de Noé, ¿se recuerdan? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Como los días de ¿qué? De Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Así que hubo una puerta de misericordia en los días de Noé, ¿sí o no? Hubo una puerta de misericordia abierta en los días de Lot. Y hubo una puerta de misericordia abierta en los días de Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, hay una puerta abierta para que usted, que me escucha en esta mañana, niño, joven, adulto o anciano, nosotros podamos entrar por ella. ¿Y cuál es esa puerta, hermano? ¿A quién representa esa puerta? Cristo Jesús. Tenemos que aprender a conocer a Jesús, hermanos. Miren, es muy importante lo que hablamos hoy más temprano en la escuela sabática. Nosotros necesitamos tener un conocimiento de Cristo Jesús. Y la forma como nosotros debemos de desarrollar ese conocimiento es a través de la Escritura. Hay veces que no sentimos deseo de abrir este libro en nuestros hogares. A veces nos gusta mejor tener el control remoto en la mano y sentarnos a ver un programa de televisión que dura 1, 2, 3 horas, un partido de fútbol que dura 90 minutos o un partido de fútbol americano que dura 3 horas. Nos llama más eso la atención a veces, nos atrae más que dedicar media hora diariamente, por lo menos, a abrir y estudiar este libro. Mis queridos hermanos, cuando nosotros abrimos este libro, el Señor nos habla a través de su palabra. Y el Espíritu Santo va implantando en nuestros corazones las verdades de su palabra y nosotros nos vamos obteniendo un conocimiento de Dios y de su palabra. Es muy importante que nosotros entendamos eso, por favor. En el libro de Apocalipsis hay unos versículos que quiero compartir con usted brevemente. Apocalipsis 6. Acompáñenme allí en Apocalipsis 6. Y vamos a leer los versículos 13
al 16 o al 17. Apocalipsis 6, versículo 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Ustedes han visto alguna vez las estrellas del cielo caer sobre esta tierra? Dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Versículo 14, noten bien el cuadro, hermanos. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Nosotros nunca hemos visto eso en nuestra corta vida que llevamos aquí en esta tierra. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Tampoco hemos visto ese cuadro. Hemos visto, sí, temblores de tierra, hemos visto terremotos en diferentes partes del mundo, pero nunca hemos visto el cielo enrollarse como un pergamino, ni tampoco hemos visto todo monte y toda isla removerse de su lugar. Islas del Caribe como Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, en fin. Versículo 15, noten cómo dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, o sea, los gobernantes de este mundo, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron, hermanos? ¿Por qué? Porque vieron las condiciones de esta tierra. Esto va a tomar lugar, estos textos que estamos leyendo acá, van a tomar lugar cuando se cierre el tiempo de prueba o de gracia en el cielo. Noten lo que dice el versículo 16 de Apocalipsis 6. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? O sea, sostenerse en pie. O sea, va a ser un día muy fuerte, demasiado, va a ser una prueba muy dura para el mundo. Y es por eso que nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos conocer estas cosas para poder entenderlas y estar preparados cuando ese tiempo llegue. Lo que nosotros estamos viendo en este país de Norteamérica, lo que estamos viendo alrededor del mundo, no se compara con lo que va a venir muy pronto sobre la tierra. No es sobre este país solamente, es sobre toda la tierra, mis hermanos. Cuando se cierre la gracia en el cielo, la gente van a clamar, las personas van a gritar, los pecadores van a pedir perdón. La gente va a decir, ahora sí yo lo creo. Señor, perdóname. Ahora sí quiero entregarme a ti. Pero va a ser ¿qué? Demasiado tarde. Ya no va a haber perdón para ninguna sola persona en esta tierra. Ya no va a haber oportunidad de que usted entregue su vida al Señor. Y es por eso que esas personas, cuando se vean así, en esas condiciones perdidas, eternamente perdidas, van a decir y van a gritar a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, van a preferir la muerte, mis hermanos, antes que verse confrontados con la segunda venida de Cristo a esta tierra. ¿Por qué esperar hasta ese momento, amigo y hermano que me escucha en esta hora, que me ves a través de este video? ¿Por qué esperar hasta ese momento para entregar tu vida a Jesús? ¿Por qué no lo haces ya? Porque mañana podrá ser demasiado tarde. Piensa en eso, por favor. Esto es serio. ¿Por qué? Porque la vida eterna es más importante que cualquier placer terrenal en esta tierra. La vida eterna, mis hermanos, tu vida eterna, mi vida eterna le costó la vida al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús. Hay una proclamación que se oye de parte del cielo, de parte de Cristo, que va a marcar, oigan bien, el final del tiempo de gracia o de oportunidad para toda la humanidad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Cuando ese tiempo de prueba, me gusta más la expresión prueba que gracia.
Cuando ese tiempo de prueba se cierre en el cielo, se va a escuchar estas palabras de parte de Jesús, que es nuestro intercesor entre Dios y el hombre allá en el cielo. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. 22:11 de Apocalipsis. O sea que el que está viviendo una vida de injusticia en esta tierra, ¿qué es injusticia? Es lo contrario a justicia. O sea, el que está viviendo una vida de injusticia en esta tierra, está viviendo una vida de pecado. Porque la justicia tiene que ver con la obediencia a la ley moral de Dios. Dice el salmista David, ustedes lo han leído, el Salmo 119 y el versículo 172, él dice, todos tus mandamientos son justicia. Así que nosotros necesitamos vivir una vida de justicia, pero dice la Biblia, el que es injusto, o sea, el que está viviendo una vida de injusticia, siga viviendo ya una vida de injusticia, porque ya no va a haber más oportunidad para esa persona que no quiso aceptar la misericordia y la bondad de Dios. Cuando ese tiempo llegue, hermanos, por eso dice la Biblia, el que es injusto, sea que injusto todavía, el que es inmundo, sea que inmundo todavía. Vamos a leer otro texto, allí mismo en Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo 17. Noten cómo dice, Apocalipsis 16, versículo 17, dice el Señor, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, ¿qué decía esa voz? Hecho está. O sea, mis queridos hermanos, concluye la obra de intercesión en beneficio del ser humano, en beneficio de ustedes y este servidor quien les habla, a través de la persona de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús pronuncie esas palabras, mis queridos hermanos, habrá terminado el tiempo de prueba para el ser humano en el cielo. Esa puerta de misericordia que estuvo abierta por tantos años, finalmente se cerrará. Ojalá, mis hermanos, ojalá que ninguno de los que estamos aquí en esta hora, ninguna de las personas que nos están viendo a través de este mensaje, falten en aquel día. Amén. Que todos hayamos aceptado la misericordia de Dios. Que todos hayamos entrado por esa puerta de misericordia que es Cristo Jesús. Y hayamos podido aceptar el don de su salvación. Amén. No necesitamos estar afuera, mis hermanos, en aquel día. Podemos ahora entrar. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan capítulo 10, ustedes han leído esos textos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará ¿qué? Vida, hallará pasto, hallará vida eterna. Y el Señor nos está llamando en esta hora. Voy a leer algunas citas del Espíritu de Profecía, o si ustedes quieren anotarlas, pueden hacerlo. Pero les agradecería por favor de que prestaran mucha atención al contenido de estas declaraciones. Dice así este hermoso libro, El conflicto de los siglos. Ya les voy a dar la página a continuación. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, que es el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que Él espera. ¿Estamos entendiendo, verdad, hermanos? Amén. Los ángeles, oiga lo que dice aquí, se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final
Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos, o sea, sus mandamientos, han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, oigan bien, hasta ese momento, hasta que el ángel que ha de colocar el sello sobre la frente de aquellos que son dignos de la vida eterna, hasta que él sube al cielo y le da la noticia a Jesús, dice ella, entonces Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 16, 17. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono solemne, el que es injusto, sea injusto aún, y el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea aún santo, de acuerdo a Apocalipsis 22, 11, que lo acabamos de leer. Termina la declaración o el pensamiento. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Hermanos, nuestros casos ahora mismo están pasando por revista allá en el cielo, si tú no lo sabías. Cristo ha hecho propiciación por su pecado y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo son dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores, de acuerdo a Apocalipsis 17, 14. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, la página 671. Usted lo puede leer allí. Si usted no tiene este extraordinario libro, El Conflicto de los Siglos, yo le exhorto a que usted obtenga una copia, y si quiere saber cómo obtener esa copia, puede hablar con el hermano Rodi, con el hermano Ledier, con la hermana Miriam allá en la parte de atrás, y con mucho gusto estas personas van a hacer los arreglos para hacerle llegar a usted una copia de este hermoso libro, El Conflicto de los Siglos. Ya vimos en Daniel 12:1, hermanos, que va a ocurrir un evento catastrófico. Un evento, como decía el profeta Daniel, un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe este planeta Tierra. Y eso es bien serio, mis hermanos, porque nosotros ahora ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera podemos percibir el calibre de ese evento que se avecina, o sea, el tiempo de angustia. Lee una vez más este hermoso libro, El Conflicto de los Siglos. Dice la página 671 y la 672. Cuando Cristo abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, oigan bien, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista del santo Dios. Esto es bien serio, hermanos. ¿Se imaginan ustedes cuando se cierre la gracia en el cielo? Las plagas comienzan a caer sobre esta tierra. Las 7 postreras plagas. La ira de Dios se va a desatar, hermanos, sobre este planeta Tierra. Cuando esas plagas comiencen a caer, ya no va a haber más oportunidad de salvación para aquellos que no quisieron aceptar el don de la salvación. Van a gritar, van a llorar como los habitantes de los tiempos de Noé. Van a ir a la puerta del arca y van a gritar, Noé, ábrenos. Que ahora sí creemos que tú tenías razón. Por favor, ábrenos. Ahora sí aceptamos tu mensaje. Ahora sí nosotros queremos entrar al arca. Esa puerta, mis hermanos, había sido cerrada ¿por quién? Por Dios. Y solo Dios podía abrirla. En ese día, mis queridos hermanos, los justos van a vivir sin intercesor. En ese tiempo, a la vista de un Dios santo. O sea, esto es bien serio, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque los justos habrán confesado sus pecados, se habrán arrepentido de ellos y sus pecados ya habrán sido borrados de los registros del cielo. Dice, nada refrena ya a los malos
y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia. Ojalá que tú y yo, que estamos aquí presentes, no seamos de ese grupo. Que no rechacemos la misericordia de Dios. Habrá despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Mis queridos hermanos, esto es serio. Cuando la misericordia de Dios se cierre en el cielo, cuando el tiempo de prueba termine o la gracia se cierre, Satanás va a estar en completo control de esta tierra. Solo los justos que fueron sellados por Dios van a poder pasar por ese tiempo de angustia. Por eso dice Daniel que es un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe este planeta Tierra. ¿Se imaginan, hermanos, pasar nosotros por un periodo de esa índole sin tener a quién clamar? Porque ya no va a haber intercesor en el cielo. Ya Cristo ha concluido su obra de intercesión. Y es por eso que nosotros tenemos que desarrollar esa experiencia para que cuando llegue ese tiempo, si es que nos toca vivir ese tiempo de angustia, podamos estar preparados para soportar ese tiempo sin intercesor en el cielo. O sea, mis queridos hermanos, ¿qué quiero decirle yo con esto a ustedes? Que nosotros tenemos que desarrollar hoy por hoy una confianza en Jehová que tal vez no poseemos. Una confianza absoluta de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestros pecados han sido borrados y que hemos sido sellados para vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, todavía dudamos de que nuestros pecados han sido perdonados? Porque Satanás nos pone en la mente que ese pecado que nosotros cometimos tan horrendo ante la vista de Dios hace 1 año, 2, 3, 4, 5, 10, 20 años atrás, todavía ese pecado no ha sido perdonado. Nosotros tenemos que tener la seguridad, oigan bien, la seguridad, la confianza en Dios, la fe en Él, de que nuestros pecados han sido perdonados y han sido borrados. Nosotros tuvimos un mensaje en Cuba, no pudimos terminar la serie, obviamente por factor tiempo, pero empezamos a hablar un poco acerca del acto de borrar los pecados. Nosotros tenemos que entender eso, mis hermanos, porque esa es exactamente la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Ahora mismo, hermanos, vemos maldad en el mundo, ¿sí o no? Vemos cosas horribles cuando encendemos las noticias. Hay muchos que les gusta ver noticias todos los días, pero ¿qué vemos en las noticias? Nada bueno, ¿verdad que no? Pero lo que vemos ahora en el mundo no se compara con lo que va a venir muy pronto. A pesar de la inestabilidad social que existe en el mundo, a pesar de las guerras que hay en el mundo, a pesar del aumento de la criminalidad que hay en el mundo, a pesar de el terrorismo que está aumentando en el mundo, nada de eso se compara, hermanos, con el tiempo de angustia que va a venir sobre esta tierra. ¿Por qué no hemos llegado todavía a ese tiempo? Porque esa puerta de misericordia está aún abierta para cada uno de nosotros. Y porque los ángeles de Jehová están sosteniendo esos 4 vientos. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7 y el versículo 1. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿A cuántos ángeles vio Juan? 4. Que detenían los 4 vientos de la tierra
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es simbólicamente hablando, o sea, los árboles en la Biblia representan a los seres humanos. ¿Lo quieren ver? Vamos al libro de los Salmos rapidito, acompáñenme. ¿Qué representan los árboles? Esto es simbólico, hermano, para que no se asusten. El libro de los Salmos, vayan conmigo en el libro de los Salmos, Salmo 1 y el versículo 1. Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón. ¿Bienaventurado quién? ¿Qué es un varón? Un ser humano, un hombre, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice el versículo 3? Será como ¿qué? Árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea que en la Biblia el árbol, hermano, hablando de Apocalipsis 7.1, los árboles, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni sobre ningún árbol, quiere decir a los seres humanos. Los 4 ángeles, hermanos, están sosteniendo esos 4 vientos. ¿Por qué los están sosteniendo todavía? Porque todavía la misericordia de Dios está abierta para cada uno de nosotros. Cuando esos 4 ángeles, oigan bien, reciban la orden de Dios para soltar esos 4 vientos, ahí donde se cierra la gracia en el cielo y ahí donde comienza, como dice Daniel 12.1, la angustia de Jacob, cual nunca hubo sobre esta tierra. Si nosotros estamos viendo que el mundo está mal ahora mismo, esperen entonces, hermano, o esperemos cuando esos 4 ángeles suelten esos 4 vientos. Dice el conflicto de los siglos, escuchen esta declaración, página 672. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. ¿Qué se van a desencadenar, hermanos? Todos los elementos de contención. El mundo entero, oigan bien, no solo Estados Unidos. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo sobre el pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordene, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Los ángeles caídos, hermanos, los ángeles que fueron expulsados del cielo, Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12, 7 al 9, tienen el mismo poder, siguen teniendo el mismo poder que tienen los ángeles que nunca han caído. O sea que cuando Dios dé la orden, mis hermanos, y esos 4 ángeles suelten esos 4 vientos, los ángeles de Satanás, mis queridos hermanos, van a desatar una destrucción catastrófica sobre todo este planeta Tierra. ¿Por qué no lo hacen ahora? Porque Dios está intercediendo, Cristo está intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. Y el Señor no se lo permite. ¿Ven la misericordia de Dios en todo esto, hermanos? Por eso es que nosotros no debemos de dilatar nuestra entrega a Jesús. Porque muy pronto el Señor va a dar la orden y esos 4 ángeles van a regresar al cielo, hermanos. Van a soltar esos 4 vientos. Esos vientos en profecía bíblica es símbolo de destrucción, de conflictos, de guerras. Y cuando eso ocurra, mis hermanos, los ángeles de Satanás, que a pesar de que son ángeles caídos, tienen el mismo poder
que tienen los ángeles que nunca han caído, van a ser una obra de destrucción, hermanos, tan terrible que nunca se ha habido jamás desde que existe este planeta Tierra. Pero para ese tiempo, ya los hijos de Dios, nosotros, espero que todos nosotros, los que estamos aquí en este salón reunidos, tanto los niños como los jóvenes y los adultos, hayamos sido ya sellados para salvación. Satanás no podrá tocar, oigan bien, con todo su poder, y sus ángeles malignos no podrán tocar a un solo hijo de Dios que ha sido sellado con el sello del Dios vivo. Hay dos características, hermanos, que van a desatar la ira del dragón en el tiempo del fin contra el pueblo de Dios, que van a desatar la ira no solo del dragón, sino también la ira de todos los impíos. Vayamos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 14. Ustedes conocen esos textos, esto es como un repaso. Apocalipsis, capítulo 14. Si yo les diera un pequeño examen en esta hora, yo creo que todos sacarían A. Porque todos conocen estos textos, todos conocen estos eventos que van a tomar lugar en el tiempo del fin. Pero es importante volverlos a repasar. El apóstol Pedro le decía a sus oyentes, a aquellos que le escribían, no me cansaré de repetirlo las mismas cosas. Porque es importante que nosotros aprendamos todo esto. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesús. Hermano, la fe de Cristo Jesús es la que nos va a capacitar a nosotros para poder pasar por el tiempo de angustia en el tiempo del fin. La fe de Jesús. ¿Tenemos fe en que Cristo puede perdonarte tus pecados? Amén. ¿Tenemos fe en que Cristo te puede salvar del pecado? Amén. ¿Tenemos fe en que Cristo Jesús te puede dar la victoria sobre el pecado? Amén. Esa es la fe de Jesús, hermanos. Cristo Jesús, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús fue una vida completa dependencia de su Padre Celestial. Todo lo que Él hacía, hermanos, era de acuerdo con la voluntad de su Padre. No usó su divinidad para sanar enfermos, para hacer milagros o para hacer grandes obras. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo gracias al poder y a la fe que Él tenía puesta ¿en quién? En su Padre Celestial. Cuando Él estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿se recuerdan? Jesús pronunció unas palabras allí antes de que Lázaro saliera de la tumba. Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque siempre que me oyes. Mis hermanos, después de que Jesús dijo esas palabras, Jesús proclama y dice, Lázaro, sal fuera. Y el que había sido muerto, el que había estado muerto, salió. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. O sea, mis hermanos, esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar. Por eso es que Satanás no va a poder tocar a ninguno de sus hijos fieles de Dios en el tiempo del fin. Eso es lo que va a desarrollar la ira de Satanás, del dragón y de los impíos. Porque hay un pueblo, hay un remanente que ha desarrollado las características de guardar esos mandamientos fieles a Dios y va a tener la fe de Jesús. Leo y cito una vez más el conflicto de los siglos. Dice la página 672. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. Oigan bien, muy pronto, los que honramos la ley de Dios, cuando empiezan a surgir todos estos conflictos en la tierra, todos estos desastres naturales, nosotros vamos a ser vistos como los causantes de todo eso. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados,
Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje. Y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Hermanos, miren, lo que nosotros estamos viviendo ahora no se compara con lo que vamos a vivir muy pronto, o con lo que va a vivir el pueblo de Dios muy pronto. Ninguno de nosotros fuimos perseguidos para venir a este lugar en este día. Ninguno de nosotros fuimos amenazados con multas o inclusive con la muerte si nosotros veníamos hoy a este servicio religioso. Pero muy pronto vendrá un tiempo de prueba. Por eso nosotros necesitamos desarrollar una fe que hoy por hoy tal vez no poseemos. Hay un espíritu similar al que acabamos de mencionar, que van a poseer la mayoría, oigan bien, de los así llamados espirituales, que va a ser similar a los de los días de Cristo. Con esto voy a ir terminando. Esto es un tema un poco extenso, lo vamos a ir ampliando en nuestras próximas intervenciones. Un tema corto, sencillo, fácil de entender, pero necesitamos estudiarlo también. Vayamos al libro de Mateo capítulo 15, con este texto termino. Mateo 15. Y leeremos los versículos 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9 son palabras de Jesús. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? ¿Será ese el caso de nosotros en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón hoy? No tiene que contestarme, es una pregunta para nosotros meditar en ella. ¿El corazón nuestro está cerca de Cristo solo los sábados? ¿Y del domingo al viernes está lejos de Él? Cuando tú vienes aquí a la iglesia cada sábado, tú abres la Escritura, ¿sí o no? Estamos estudiando la Escritura. Y a partir de mañana en adelante hasta el próximo viernes, ¿abres tú la Escritura en tu hogar? Si tú no abres ni un solo día la Escritura, a partir de mañana hasta el viernes, eso significa que tú estás lejos de Cristo. No estás cerca de Él. Los novios, o los que fuimos novios, ¿verdad? Cuando éramos novios, no queríamos estar siempre cerca de esa joven o esa joven de ese joven. Queríamos estar siempre cerca, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Había amor, ¿verdad? Cuando nosotros nos enamoramos de Cristo, hermanos, queremos estar siempre cerca de Él a través de su palabra. Vamos a anhelar este libro, vamos a anhelar estudiar su palabra cada día. Pero para que esa experiencia pueda ser parte de nuestras vidas, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a enamorarnos de Jesús a través de su palabra. Dice, mas su corazón está lejos de mí. Versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de ¿qué? De hombres. Termino con este pensamiento. Escuchen bien este pensamiento, hermano, y con esto terminamos. Conflicto de los siglos, página 672 y 673. Dice así: cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, los sacerdotes y el pueblo en general lo ignoraron. Ellos creían que seguían siendo el pueblo de Dios. Aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso. Ellos siguieron matando animales después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, después de que el templo se rasga de arriba abajo,
Dice que seguían su curso los servicios del templo. Se ofrecían sacrificios en los altares profanados. Y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. ¿Qué les parece a ustedes ese cuadro, hermanos? La misericordia de Dios se había apartado del pueblo judío como nación, había dejado de ser el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, pero ellos seguían teniendo sus cultos, sus servicios cada sábado en las sinagogas, seguían sacrificando animales y creían que Dios todavía estaba con ellos. Mire cómo termina la declaración. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Hermano, esto es serio. Dios nos ayude, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Este mundo, cuando la gracia se cierre por un periodo antes de que comiencen a caer las plagas, así como sucedió cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta, Noé estuvo allí esperando a que cayera la primera gota de agua. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días sin llover. La fe de Noé fue probada fuertemente, hermanos. Por eso es que dice aquí los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y la fe de quién? Los habitantes de la tierra van a seguir yendo a sus iglesias, van a seguir adorando a Dios, pero la gracia se habrá cerrado, hermanos. Así como sucedió con la nación judía. No tenemos que esperar a que ese tiempo llegue, mis queridos hermanos. ¿Por qué esperar en un futuro cercano? Muchos hoy dicen, no, yo tengo que arreglar ciertas cositas, tengo que arreglar ciertas cosas, todavía estoy joven, tengo una vida por delante, tengo que terminar la universidad. Cuando yo cumpla todos esos planes, ahí sí me voy a entregar al Señor. No esperes hasta que ese tiempo llegue. La decisión y la salvación es ¿cuándo? Ahora. He aquí el día de salvación, dice la Escritura. He aquí el día de entregar tu vida a Jesús. Esa puerta de la gracia aún está abierta para ti hoy, mi hermano y mi hermana que me escuchas. Ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús todavía está intercediendo en beneficio tuyo y mío. ¿Por qué esperar mañana, el mes que viene o el año que viene? ¿Qué seguridad tú tienes de que vas a poder estar vivo cuando ese tiempo llegue? El tiempo de gracia es ahora. Jesús espera por ti. Jesús quiere que tú formes parte de esos redimidos en el tiempo del fin. Cristo viene a buscar a una iglesia, hermanos, a una iglesia fiel. Los hijos de Dios van a ser sellados cuando ese tiempo llegue. Satanás no podrá tener dominio sobre ellos, porque van a estar eternamente sellados para salvación. Eso va a ser maravilloso, mis hermanos. Este mundo va a estar en caos. Va a haber un caos a nivel mundial, cual nunca el ser humano ha visto. Pero los hijos de Dios van a estar a salvo, porque Jehová formará un cerco alrededor de ellos. Los ángeles de Jehová no permitirán que ningún impío los toque, y ni mucho menos Satanás y sus ángeles. Pero para que tú seas parte de ese grupo, o para que yo sea parte de ese grupo, tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús hoy y comenzar a vivir una vida de obediencia a su palabra y a sus mandamientos.
seguiremos estudiando este tema en nuestra próxima intervención. Ojalá que podamos estar nuevamente, podamos vernos muy pronto, para que Dios nos ayude a seguir entendiendo este tiempo de angustia tan importante que nos va a ayudar a estar preparados cuando ese tiempo llegue. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas y vamos a tener una palabra final de oración. Nuestro Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por el privilegio que nos da de estar aquí en este lugar. No estamos aquí por pura casualidad. Estamos aquí con un propósito. Usted nos ha traído en este día con un propósito. Con el propósito de escuchar su palabra y con el propósito de tomar una decisión para vida eterna. Cuando salgamos de este lugar, Señor, habremos tomado bien sea una decisión para entregar nuestras vidas a Cristo Jesús o una decisión para seguir dándole la espalda a Jesús y a su misericordia. Por favor, Padre Celestial, quiero pedirle, Señor, de que usted toque cada corazón de cada hermano, hermana, joven o niño aquí presente en esta hora. Si hay alguna persona aquí con nosotros que todavía no ha hecho una entrega completa a Jesús, que pueda hacerla ahora, Señor. Jesús dijo: el que no dejare padre o madre, hermano o hermana, hijos o hijas, por causa de mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Permita, Señor, que nosotros podamos tomar la decisión de dejar todo, Señor, todo lo que nos ate a este mundo y entregar nuestras vidas completamente a Cristo Jesús. Padre, queremos ser sellados cuando venga el tiempo de angustia, Señor. Queremos estar sellados cuando ese tiempo llegue, porque solamente los que han de ser sellados podrán subsistir el tiempo de angustia. Padre Celestial, pedimos, Señor, que usted nos ayude a vivir una vida íntegra delante de sus ojos. Ayúdenos a apartarnos de todo lo que nos ata a este mundo, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Pedimos una bendición muy especial por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Queremos pedir una bendición por ellos. Bendígalos, Señor, y que nunca nos falten. Lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, hermanos.